Y para el punto número 4 es las personas que han tomado, que de alguna manera supieron, de alguna manera, distinguir entre lo que es el aspecto religioso y denominacional y el aspecto que tiene que ver con las escrituras, que de alguna manera son personas que son como que le ponen un poquito más de cuidado y detalle a las escrituras, que estuvieron más enfocados, pero mal direccionados. O sea, porque créanme, yo estoy seguro que hay personas en las religiones o denominaciones que son muy entregadas, son muy apasionadas, pero lamentablemente están mal direccionadas. Toda su energía, todo su enfoque, su intelecto, sus esfuerzos, lamentablemente están yéndose por un camino que a lo mejor no es el más correcto, no es el más apto, pero son personas que son muy sinceras en su entrega. Y pues lamentablemente pues no se habrían dado cuenta y el día que suelen salirse de la religión, no se apartan del camino de la verdad, no se apartan del camino de la Biblia, eh, pero de alguna manera pasan un proceso para crear un tipo de camino tanto espiritual como escritural. O sea, ya me retiré de la religión, pero internamente y en mi vida práctica, en mi vida singular, en mi vida particular, sigo buscando de Dios, aunque ya no por medio de una religión o por medio de una denominación o por medio de una comunidad o por medio de un pastor, por medio de un guía espiritual, sino internamente yo sé que la Biblia es la verdad, pero trato de buscarla a mi manera. El detalle está que cuando dices a tu manera, es como aventar una moneda al aire, porque como el problema que como existen más de 48,000 denominaciones y pensamientos diferentes o líneas de pensamientos, tú internamente dices, entonces, ¿cuál debo de seguir? ¿Cuál es el correcto? Entonces, yo te voy a dar tres aspectos que debes de considerar para la cuarta opción, que es la última, la que acabo de mencionar. Por ejemplo, eh, por ejemplo, si tú eres una persona que se salió de la religión y que realmente tiene el deseo de seguir creciendo espiritualmente y seguir perteneciendo al pueblo de Dios, pero que a lo mejor en su momento estuviste mal direccionado, entonces básicamente lo que debes de hacer es capacitarte en una escuela, con maestros experimentados, y porque fíjense, yo pienso que en ese primer punto, donde te tienes que capacitar y a lo mejor en tu denominación, tú estabas al frente de una congregación, tú estabas como líder, pero ahora que ya te saliste, ahora tienes que sentarte nuevamente como alumno y empezar a aprender desde cero. O sea, tal vez tuviste un gran cargo, pero ahora te vuelves a sentar como alumno para volver a aprender. Y eso a mí fue algo que me impactó porque yo a lo mejor teniendo títulos y demás, me di cuenta que de mi error, me di cuenta que estaba mal y decidí hacer algo que se llama Teshuvah, hacer arrepentimiento y regresar y sentarme como un alumno como lo fui hace muchísimos años y volver a aprender desde cero porque de alguna manera hay algo de ego, hay algo de arrogancia a veces en las personas y no se puede, a lo mejor no se dan cuenta, no se dan cuenta las personas, pero a veces, pero cuando la persona toma una decisión correcta, una decisión del corazón, una decisión interna y que realmente en la persona está realmente el deseo de querer aprender y amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es lo suficientemente fuerte para poderte sentar y volver a aprender desde el principio como lo fueron los niños. Entonces, yo creo que de alguna manera sería arrogante pensar que yo puedo llegar al mismo conocimiento por mi propia cuenta como si lo hiciera por medio de un maestro. Eso es algo un poquito arrogante porque es como decir, a mí me gusta la medicina y yo puedo llegar al mismo conocimiento de un cirujano sin haber pasado por una universidad o tutores o maestros enfrente de mí. Eso creo que es algo tanto arrogante, tanto también de alguna manera puede ser también peligroso. Porque yo digo, a nadie dejarían hacer un procedimiento médico sin tener ni el título ni la preparación que se conlleva. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que ser humildes y decir, ¿sabes qué? No lo sé todo, pero en mi esfuerzo y en mis posibilidades, voy a buscar a una persona para que a lo mejor tiene un poco más de conocimiento que yo, me pueda dar información que a lo mejor nunca había considerado. Entonces es importante como la primera opción que
que busques un instructor, un guía espiritual, una persona más experimentada en las escrituras que de alguna manera te pueda dar un enfoque bíblico. Para el punto número 2, debes tener mucho cuidado. Con qué le metes básicamente a tu cabeza, ya que existen, como te dije, más de 48,000 denominaciones y muy seguramente vas a ser influenciado por el aspecto nuevamente de la religión o encontrarás muy posiblemente cuestiones repetidas que lleven el mismo patrón. Entonces, y más cuando hablamos, por ejemplo, del aspecto espiritual. En las muchas denominaciones, el aspecto del espiritual, o yo más lo llamaría incluso espiritismo, son lugares, o vamos a decirlo así, conocimientos que te llevan a lugares de perdición, pero hay ciertos conocimientos que te pueden llevar a vida. El detalle que para poder discernir, no solamente se debe discernir con el corazón, no solamente con el intelecto, sino también con las escrituras. Y a veces eso es difícil de discernir para las personas que han salido de una denominación, porque toda su vida lo han percibido de esa manera y para ellos es difícil concebirlo de esa manera. Ahora también como la opción número 3 y última que te quiero dar en este día, dice, si realmente amas a Dios y quieres realmente conocer su palabra, tendrás que ser una persona realmente disciplinada y constante. Es un desierto donde hay carencia de agua y que de alguna manera no todos van a aguantar en ese calor, en esa desnutrición, en esa carencia de agua, de comida, de alimento, de sombra, de fuego en la noche. Entonces, a veces la Biblia es cierto, la Biblia no es para todos, sino para aquellos que toman todos los días su cruz y deciden seguir al Señor, aquellos que persisten hasta el último día, porque el que preservare hasta el final, ese solamente será salvo. Entonces, yo te invito a que seas una persona que se dedique a las cosas del Señor y que tenga una mente de disciplina para poderse aplicar. Entonces, todo tiene su recompensa, todo su esfuerzo tiene su recompensa, pero yo te invito a que tú lo veas de esta forma. Imagínate, tú tarde que temprano, este, todos nos vamos a morir. Ahora, vamos a ponerlo en contraste. Vamos a suponer que tú tienes una profesión: médico, abogado, licenciado, lo que tú quieras. Cuando tú llegues a los 60 años, 65 años, tú te vas a retirar, ya no la vas a ejercer. Y el día que te mueras, hasta ahí quedó el licenciado, el ingeniero y demás. Pero la fe bíblica es eterna, porque la vas a ejercer desde este momento hasta el último día que te mueras, y después de la resurrección la vas a seguir practicando. Eso es evidente porque, como dice la palabra, cielo, mar, tierra, agua, cielo, estrellas y demás pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Eso qué quiere decir? Que su palabra es eterna y para siempre. Entonces, ¿qué te conviene más? De alguna manera, eh, estudiar algo que cambiará el resto de tu vida y que te aseguras bien del fundamento de tu fe, o de alguna manera centrarte en tu vida en algo que tiene caducidad, en este caso una profesión secular. No digo que sean malas, obviamente tiene su beneficio, y cuando una persona trabaja es acreedora de su ganancia para poder sustentarse de eso. Pero ¿a qué me refiero? A que si tú vas cada domingo cada domingo a una misa o a un servicio religioso, imagínate, hay personas que han pasado 10, 15, 20, 30, 40, 50 años sentándose en una banca y hasta la fecha no comprenden nada de su fe. Es algo triste, pero muy cierto. Entonces yo te pediría que si tú ya te saliste de ese sistema religioso, por lo menos hagas el esfuerzo de comprender un poquito de tu fe con estos 3 pasos. Y eso es muy indicativo de que busques una persona que te dé el suficiente conocimiento y capacidad para que tenga la suficiente capacidad para que esa persona te pueda ilustrar conforme a las escrituras, que tengas un asesor, siempre un mentor, que de alguna manera no exista el ego en ti y que permitas que una persona, tanto un maestro calificado o un seminario o demás, te brinde los conocimientos necesarios para que puedas llegar a un conjunto de verdades que fundamenten tu fe el resto de tu vida.
por los próximos 30, 40, 50 años, no lo sé. ¿Por qué? Porque el día que te mueras y lleguemos a la resurrección, esa fe va a continuar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Como dice la palabra, más buscada del reino de Dios y su justicia. Si te saliste de la religión y te metiste a la universidad, o a lo mejor te enfocaste en tu hobby, o a lo mejor te enfocaste en la familia, o a lo mejor te fuiste para otro lado, pero realmente cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, esa palabra buscar va más implicación no solamente de cada domingo, sino de usar tus recursos, usar tu tiempo libre, usar de alguna manera todos los medios que estén a tu alcance para llegar a esforzarte de tratar de llegar a lo que conocemos como la estatura del varón perfecto. Y aunque hay mucho que podríamos hablar e indagar sobre este tema, eh, yo te sigo invitando para que tú de alguna manera conozcas tu fe desde ahorita. A mí me ha tocado evangelizar o platicar a mucha gente con religión y como les comento, pasan más de 30, 40 años y no conocen su fe. Y eso es algo triste, porque imagínense, los van a tener atados cada domingo por 30, 40, 50 años y al final del camino, cuando les ponen el texto bíblico en su funeral que dice, he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera, el camino de la fe, pero las personas que son cercanas a esa persona saben que realmente esa persona no conocía su fe, nunca la conoció porque nunca estudió la Biblia. Entonces, por eso es importante que pongas tu fe en las escrituras. Muy bien. Entonces, yo sé que hay mucho que hablar sobre este tema, yo creo que lo voy a seguir expandiendo. Igual los otros podcasts vamos a seguir tocando temas sensibles. Pero yo te invito a que si tú no has visto el resto de los videos, yo te invito a que te regreses del podcast número 1 y empieces a verlos enumeradamente, ya que tienen de alguna manera un protocolo, tienen una intención y cada uno va en su etapa diferente y hablamos de muchos temas que yo de alguna manera considero que te van a servir si eres una persona que está tratando de buscar de Dios y no necesariamente de una religión. Bueno, por el día de hoy ha sido todo. Mi nombre es Orlando Fuentes. Te invito a que sigas el canal Saliendo una Fe de Cristal en la sección del podcast Saliendo de la Religión. Te invito a que te suscribas, a que comentes, que le des like, que compartas y demás. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Bendiciones.